esforzaste por sacarme una sonrisa. Yo sé que oramos al inicio, pero de igual forma quiero que oremos porque vamos a leer palabra del Señor. Los invito a que puedan inclinar su rostro para hablar con Dios. Amado Padre Celestial, en esta noche queremos darte las gracias por la vida y la salud, porque nos has cuidado de todo mal y de todo peligro. Padre, queremos suplicarte, implorarte por la dirección de tu Santo Espíritu, que Él pueda ser quien hable en esta noche, que no sea un ser humano, que todos los amigos que nos ven en esta noche puedan salir bendecidos, Padre, y puedan salir con gozo por haber escuchado tu santa palabra. Gracias por escucharnos. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, en esta noche estamos iniciando, como decía Amanda, con una nueva serie que tiene por título Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Entonces, vamos a comenzar desde cero. Y entonces, para poder llevar la secuencia de todos estos temas y no perdernos, pues definitivamente teníamos que estudiar el tema de la Biblia. Quiero comentarles, queridos amigos, que ningún otro libro ha influido tanto en la cultura del mundo como lo ha sido la Biblia. Es el libro más difundido del mundo. Con la introducción de la imprenta por Johann Gutenberg en el siglo XV, se convirtió en el primer artículo de consumo masivo en Europa. Ahora, mis amigos, ¿por qué creen ustedes de que con la introducción de la imprenta se comenzó a adquirir la Biblia con tanto gozo? Lo que sucedió es de que veníamos de un periodo donde había oscurantismo religioso, donde la gente tenía hambre de la palabra de Dios, donde tener una Biblia, un ejemplar de la Biblia, así como esta que les presento, era penado. Incluso se aplicó la pena de muerte. Entonces, realmente ese periodo fue muy oscuro y por eso se le denominó oscurantismo religioso. Ustedes no se imaginan el privilegio que tenemos nosotros en esta noche de poder tener un ejemplar de la palabra de Dios en nuestros hogares. Y ha sido una cuestión de luchas, se perdieron muchas vidas, los cristianos lucharon mucho para que nosotros pudiéramos tener hoy día el derecho de libertad de conciencia. Y en virtud de ello es de que se comienzan a adquirir Biblias de forma masiva. ¿Sabían ustedes que hoy la Biblia en su Nuevo Testamento está traducida a cerca de 2,000 idiomas y se imprimen más de 30 millones de ejemplares cada año? Como dato comparativo, en Alemania, las editoriales consideran bestseller el libro que sobrepasa una venta de 20,000 ejemplares. Quiero que le presten especial atención a esto. Aproximadamente todas las Biblias que se han distribuido en el año 2001 llegan a la cantidad de 700 millones. Y tomen nota de que fue en el año 2001 que se tomó esta estadística. Si se sumasen todas las Biblias que alguna vez se imprimieron, se superaría rápidamente la frontera de los 1,000 millones de ejemplares. ¿Pueden imaginarse ustedes eso? O sea, tener la Biblia es un motivo de gran gozo y por eso es de que muchas personas hoy día buscan y quieren adquirirla. Ahora, póngase a pensar, ¿qué hace tan importante este libro que ha sido necesario traducirlo a tantos idiomas y que se ha distribuido alrededor de todo el mundo y es el bestseller de bestseller? Pues es lo que vamos a descubrir en el estudio de hoy. Vamos a remontarnos un poquito al libro de Génesis en su capítulo 2 y 3. Por cuestiones de tiempo no vamos a darle lectura a todo el capítulo. Sin embargo, vamos a recordar qué ocurrió en el principio. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó al ser humano, creó a los animales y creó un mundo perfecto. Un mundo donde no había pecado, donde la relación entre cónyuges era feliz, la relación que tenían los animales con los seres humanos también era armónica, era perfecta. Y lo más importante, queridos amigos, el ser humano tenía una relación directa
estrecha, se comunicaba cara a cara con su padre. Pero ¿qué ocurrió? Dios en el jardín del Edén estableció o plantó un árbol que se llama de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo a Adán y Eva que si algún día de él comían, de cierto iban a morir. ¿Y qué ocurre? Eva se acerca a este árbol, Satanás se introduce en la serpiente y en realidad Eva, al ver a una serpiente parlante, creo que eran como que signos de que algo no marchaba bien. Pero lastimosamente Eva es seducida por la serpiente, come del fruto prohibido y le lleva a su esposo. Y ambos pecan porque desobedecieron a Dios. Ahora, ¿qué ocurrió aquí, mis amigos? Cuando ellos se dieron cuenta que habían desobedecido a Dios, sintieron vergüenza y se escondieron, se hicieron túnicas de hojas. Y ahora, lo que me encanta a mí es que viene Dios y se paseaba en las hojas del jardín del Edén. Y Dios hace esta pregunta: ¿dónde estás tú? O sea que la relación entre Dios y el ser humano se rompe debido al pecado, porque Dios es santo y Él no puede morar en donde hay pecado. ¿Qué hace Dios? Él busca al ser humano porque Él quiere restaurar esa comunión nuevamente a su origen. ¿Y qué dice Eva y Adán? Nos escondimos, Señor, porque sentimos vergüenza. O sea que el ser humano se esconde, pero es Dios quien va y lo busca, porque quiere restablecer nuevamente esa comunión que se perdió. Ahora, mis queridos amigos, imagínense, de tener esa comunión perfecta, cara a cara con Dios, a que se rompiera, incluso Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén fuera. Sin embargo, Dios se sintió triste porque Dios es un Dios de amor, Dios amaba al ser humano porque eran sus criaturas. Entonces, Él no quería estar lejos de ellos y no quería que el ser humano estuviera lejos de Él. Entonces, Dios tan hermoso busca una solución. ¿Y saben qué es lo que hace? Se revela. Le vamos a pedir a Amanda que atrase un poquito la diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué hace Dios? Se revela a través de una carta de amor para que el hombre pueda estar cerca de él. Entonces, mis estimados amigos, esta Biblia pequeña con esta presentación nos enseña que Dios es un Dios de amor que decidió revelarse a sus hijos. Ahora, ustedes se imaginan Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, Dios eterno. ¿Cómo ese Dios tan extraordinario viene y decide revelarse a sus hijos? Definitivamente eso salta a la vista que es un Dios de amor. Por ejemplo, yo sé que ustedes son muy estudiosos y han leído el Popol Vuh, ¿verdad? Que es un libro muy famoso aquí en Guatemala. Y también hay diferentes libros de diferentes civilizaciones y culturas que nos hablan acerca de dioses creados por la imaginación del ser humano. Pero ¿qué pasa con estos dioses? Están continuamente airados, están continuamente enojados y se satisfacen con los sacrificios que les hace el ser humano, se deleitan en la violencia. Pero nuestro Dios no es como esos dioses que ni siquiera quieren tener relación con sus criaturas. O sea, en esos libros dicen que los dioses crearon al ser humano y los dejaron ahí y solos para que ellos resolvieran su vida. Y esos dioses ya no intervinieron porque simplemente no amaban a sus criaturas. Todo lo contrario con nuestro Dios creador, que porque Él nos amaba tanto que quiso que el ser humano nunca perdiera esa comunicación con Él y por eso se revela en su palabra. Ahora, mis queridos amigos, ¿por qué es importante la Biblia? Como lo decíamos anteriormente, número uno, porque es la palabra de Dios expresada en lenguaje humano. Número dos, porque es la revelación infalible de la voluntad divina. Número tres, porque es el único fundamento autorizado de nuestra fe y doctrina. Y es una fuente de verdad. Ahora, ¿por qué dice número uno que es la palabra de Dios expresada en lenguaje humano?
porque es lo que yo les decía anteriormente, Dios en su mente divina y en su omnisciencia, o sea que todo lo sabe, necesitaba trasladar o decodificar ese lenguaje divino a un lenguaje que nosotros pudiéramos comprender. Vamos a ver qué nos establece Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, mis queridos amigos, la Biblia es la verdad. ¿Por qué? Porque es la voluntad divina. Y saben que esto es precioso porque lastimosamente vivimos en una sociedad donde impera el relativismo. O sea, yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad y así convivimos en paz. Y no debemos de vivir así porque Dios nos ha establecido que su palabra es la verdad absoluta. Y mis queridos amigos, quiero recalcar esto, que la Biblia, por cuanto es la palabra de Dios y es su voluntad revelada, es nuestro único fundamento y regla de fe. Es decir, que todo lo que está escrito aquí en la Biblia es verídico y es cierto. Y si no está en la Biblia, entonces no debemos de creerlo porque no es palabra de Dios. Vamos a ver qué establece Isaías en su capítulo 8, versículo 20. Solamente quiero comentarles que vamos a trabajar en esta noche de 40 a 45 minutos. No quiero que se estresen, vamos a ir despacio porque el fin de todo esto es de que podamos ir aprendiendo juntos. Y al final, pues, si ustedes quieren plantear sus preguntas, va a estar ese espacio. Entonces, volviendo nuevamente al tema, el texto bíblico establece a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, ¿qué nos está diciendo este versículo? Que debemos de remitirnos a la ley, o sea, a la palabra de Dios. O sea, si viene alguien a decirnos cualquier cosa, nosotros debemos de someterlo a un filtro o a un parámetro. Y ese parámetro es la palabra de Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, mis amigos, algo también muy importante es que la Biblia es un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia al avanzar hacia un objetivo específico, nuestra salvación. Así que ustedes quizá pueden ver que este libro es un poquito grueso, hay verdades preciosas y mucho contenido que es sumamente importante, pero lo más importante, lo más sustancial de la Biblia es que se nos promete un Mesías y se nos promete que ese Mesías va a volver por segunda vez a esta tierra. Todo para que se pudiera solucionar el problema del pecado. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a ver el resumen de la Biblia. Podemos estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia está conformada por 66 capítulos, pero hay dos cuestiones que saltan a la vista, mis queridos amigos, y es lo más importante, y yo quiero que eso que se lleven ustedes en esta noche. En la Biblia ocurren dos supuestos muy importantes y lo van a encontrar de tapa a tapa. Un problema y una solución. Respecto a lo que estudiamos con anterioridad, hemos visto que el problema, ese enemigo, ese ente extraño, es el pecado, que se introdujo a la tierra por causa del hombre. Pero asimismo vemos a nuestro Dios de amor buscándole una solución a ese problema. ¿Y cuál creen ustedes que es esa solución? El plan de redención o plan de salvación, proporcionado por Dios. Vamos a ver qué nos establece 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 3 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también perseveráis, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las santas Escrituras. Entonces, mis queridos amigos, ¿en qué consiste el evangelio?
porque creo que a veces mencionamos mucho la palabra evangelio, es que yo predico el evangelio de Cristo, me vinieron a enseñar del evangelio. ¿En qué consiste esa palabra evangelio? Consiste en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Es ese plan de salvación que Dios trazó desde la fundación del mundo para que nosotros podamos ser salvos y esa comunión que se rompió vuelva a restablecerse y que podamos hablar nuevamente con nuestro Creador cara a cara. Ahora, mis queridos amigos, vamos a estudiar quién reveló la Biblia. Vamos a ver qué establece 2 Timoteo capítulo 3 en sus versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si le pusieron atención al versículo, vieron la respuesta. ¿Quién reveló la Biblia? Fue Dios, mis estimados amigos. Ahora, quiero poner especial énfasis a la palabra toda. Toda la Biblia dice que fue inspirada por Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos la voluntad divina de Dios. Porque lastimosamente hay muchos que hoy pues manejan que el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia, que únicamente el Nuevo, y eso vamos a aprender hoy, que no es así. Toda la escritura, porque así lo establece 2 Timoteo 3, 16 al 17, fue inspirada por Dios. Entonces, cuando les pregunten a ustedes quién reveló la Biblia, ¿por qué debo de creerle a este libro? ¿Por qué debo de obedecerle? Entonces, ustedes le deben de responder porque es la palabra de Dios. Fue Él quien la reveló. Ahora, vamos a ver cómo ocurrió ese proceso de revelación. Vamos a ver quiénes recibieron la revelación. Voy a leer este versículo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces aquí ustedes mismos pueden sacar su conclusión. Este versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 1, nos establece que los que recibieron esa revelación fueron los profetas. Vamos a ver qué establece Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Vamos a continuar con el siguiente versículo, Deuteronomio 18:18. A los amigos que están tomando nota, no se preocupen porque al final esta presentación se las vamos a compartir para que ustedes también puedan tener este material a todos aquellos que estén interesados. Deuteronomio establece lo siguiente. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Entonces, con estos versículos, mis queridos amigos, podemos confirmar y ratificar que quienes recibieron la revelación fueron los profetas. Ahora, lo que yo quiero que ustedes tengan en mente es lo siguiente, que las ideas y todo lo que está aquí plasmado son los pensamientos de Dios. El ser humano únicamente fue la pluma de Dios. Aquí no hay opiniones personales, no hay suposiciones, no hay comentarios, no. Todo lo que se encuentra en la palabra de Dios son pensamientos de Dios. Es su palabra y es su verdad. Únicamente de los profetas solamente cumplieron el papel de ser la pluma. Claro que ellos recibieron visiones, recibieron sueños, y como vamos a ver en las siguientes diapositivas, vamos a aprender que también no todos los escritores de la Biblia recibieron visiones y sueños, sino que también hubieron algunos que Dios los inspiró por medio de su Santo Espíritu para que ellos pudieran investigar diligentemente y registraran todo eso en la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a estudiar algunos aspectos importantes de la Biblia que es necesario que nosotros conozcamos antes de poder leerla o de poder estudiarla. Primero que todo, es un libro único y diferente de otros libros. Y creo que esa pregunta nos la hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida. ¿Qué diferencia este libro
de otros libros, por ejemplo, de las leyes, de los libros jurídicos, de historia, de geografía. ¿Por qué este libro es diferente de todos esos? Porque este libro es demandado por millones y millones de personas, porque este es el bestseller de bestseller. Pues es por lo que estábamos viendo anteriormente, porque este libro es palabra nada más y nada menos que de Dios, nuestro creador. Fue inspirado y tiene un mensaje divino. Vamos a ver qué establece Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16, 20 y 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entienda primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De este versículo vamos a resaltar algunas cosas. Primero que todo, el apóstol Pedro, nos advierte y nos dice que la Biblia no son fábulas artificiosas, como muchos dicen que es. Hay muchos que dicen, no, hombre, ¿tú cómo crees que el diluvio existió? No, hombre, ¿cómo vas a creer que toda la tierra se llenó de agua? O que a Jonás de verdad se lo tragó una ballena. O la Biblia registra acontecimientos muy extraordinarios y vienen personas y piensan o ven a la Biblia como un libro de fábulas, de cuentos para niños, pero hasta ahí nada más, inspirado no es el libro. O incluso lo ven como un oráculo, ¿verdad? Solamente que predice el futuro y nada más. Ahora, sin embargo, nosotros sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios. Ahora, vamos a resaltar otra cuestión importante de este versículo, es que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué nos está queriendo decir este versículo, hermanos? Que todos podemos estudiar la palabra de Dios. La Biblia no solamente se hizo para los guías espirituales, no. Dios se reveló en este librito para que todos pudiésemos estar cerca de él y que hasta un niño pequeñito pudiera leerla, pudiera comprenderla. Entonces, mis amigos, la Biblia no es de interpretación privada. Usted, cuando vea la Biblia, no la vea como un libro difícil de comprender, que se necesita una interpretación y un conocimiento profundo, no, mis estimados amigos. Si nos vamos a Génesis, allí encontramos nosotros nuestros orígenes, encontramos la creación del mundo y nuestra creación. Entonces, no son cosas difíciles, porque la misma Biblia nos dice que no es de interpretación privada y mucho menos fue traída por voluntad humana, sino que fueron los santos hombres de Dios que actuaron bajo inspiración del Espíritu Santo. Esto es muy importante porque esto quiero que quede claro. Fue el Espíritu Santo quien estuvo presente en ese proceso de decodificar el lenguaje divino para el lenguaje humano. O sea, él fue quien guió las mentes de estos escritores para que pudieran, valga la redundancia, escribir el lenguaje de Dios con exactitud. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Moisés escribió todas las palabras de Jehová en un libro hasta concluirlo. Ese versículo no nos dice Moisés escribió todo lo que él quiso o nos dio sus opiniones, no, sino nos enseña que, y Moisés escribió el Pentateuco, la ley de Dios, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. Y dice ese versículo que fue Moisés quien escribió lo que Jehová le había dicho. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a encontrar en Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar. Bueno, lo que quiero resaltar es la primera parte. Moisés escribió todas las palabras de Jehová, Deuteronomio 31:24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por favor, Amanda. Isaías recibió este mandato divino. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla en presencia de ellos y regístrala en un libro. ¿Qué está registrando en el libro? La visión que Dios le dio. ¿Para qué?
para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Vamos a continuar. Dios le ordenó a Jeremías, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. O sea, lo que yo quiero resaltar es que los escritores solamente escribieron lo que Dios les habló, lo que Dios les dijo, lo que Dios les mostró a través del Espíritu Santo. Jeremías 36:2. Toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Nuevamente Jeremías, escribe las palabras de Jehová. Jeremías llamó a Baruch para que escribiera en un rollo en blanco, dictadas por Jeremías, todas las palabras que Jehová le había hablado. Yo creo que con todos estos ejemplos, mis amigos, y hay todavía más versículos, pero por cuestiones de tiempo no los vamos a ver. Por ejemplo, Juan dice, debía escribir en un libro el contenido de sus visiones proféticas. Esto lo encontramos en Apocalipsis 1:11. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. O sea, ¿se dan cuenta? Los profetas solamente transcribieron lo que observaron en visión y en sueño. Solamente fueron la pluma de Dios. Por ejemplo, estamos nosotros escribiendo algún texto. La mano por sí sola no puede escribir, necesita de un cerebro que la mueva. Mientras escribía sus libros, Salomón procuró hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. ¿Correcto? Vamos a continuar. La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella y al ser humano únicamente como su pluma. Es importante mencionar que no todo lo que está en la Biblia fue revelado en forma directa o sobrenatural, que es lo que les decía con anterioridad. A veces Dios utilizó a escritores bíblicos que investigaran cuidadosamente las cosas o usaran otros documentos existentes para comunicar su mensaje. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Josué en su capítulo 10, en el versículo 13, vamos a ver un ejemplo de esto. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? O sea, Josué está citando a este libro de Jacer. Y luego continúa diciendo, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Vamos con el siguiente texto. Vamos a ver el ejemplo de Lucas. Lucas capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. O sea, se dan cuenta cómo Lucas era un médico y era muy culto y él realizó una investigación exhaustiva de la vida de Jesús. Entonces, para aquellos que no lo sabían, es un dato curioso. O sea, Lucas redactó ese libro derivado de la investigación que él cuidadosamente realizó. Y fue el Espíritu Santo quien lo guió a él para que esa investigación fuera verídica y después él pudiera transcribirlo y pues quedara el libro de Lucas como el que conocemos hoy en la Biblia. Ahora, algo muy importante a resaltar en relación a la Biblia es, ¿será que tiene una vigencia? Por ejemplo, en el mundo jurídico, toda ley o la mayoría de leyes constantemente tienen reformas, incluso algunas ya no están vigentes porque viene otra a reemplazarla. Ahora, yo me pregunto, y ustedes quizás se preguntarán, mis estimados amigos, ¿la Biblia tiene vigencia? ¿Será que tiene fecha de caducidad? Vamos a ver qué establece la Biblia. ¿Cuánto perdurará la Santa Biblia? Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para un tiempo. No, dice para siempre. Vamos a Eclesiastés 3, 14.
He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios para que delante de Él teman los hombres. O sea que lo que Dios hace es perpetuo, sempiterno. Vamos a Mateo 5, 17 al 18. ¿Qué fue lo que nos dijo Jesús acerca de la Biblia? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús con esto? Que la ley y que la Biblia es eterna. Vamos a Salmos capítulo 119, versículo 150. Hace ya mucho que he entendido que testimonios para siempre los has establecido. Entonces, hay muchísimos versículos más, mis estimados amigos, pero en esta ocasión solamente vamos a ver estos por cuestiones de tiempo. Entonces, creo que hemos podido llegar a la conclusión de que la Biblia perdurará para siempre, por toda la eternidad. Y esa es otra diferencia que tiene con los demás libros. Los demás libros tienen fecha de caducidad o que se les van haciendo actualizaciones y van haciéndole reformas, pero la Biblia no necesita de actualizaciones porque ha perdurado por siglos. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Otro dato importante acerca de la Biblia es que trasciende culturas. La Biblia, mis queridos amigos, no fue diseñada solamente para una cultura específica. O sea, sí se le dio a un grupo en específico, sin embargo, no se limita a esa cultura. Trasciende etnia, imperio, estatus social. Vamos a ver qué nos establece Hechos capítulo 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Le vamos a prestar atención, a lo primero que establecía este versículo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Entonces, mis estimados amigos, ¿será que hay alguna diferencia entre nosotros? ¿Hay alguno que es superior al otro? No. Cuando nosotros vamos a la iglesia, allá no existe un patrón o un patrono, no existe un trabajador. No, allá todos somos iguales. Así el patrón sea estudiado y el trabajador no. Para Dios no importa eso. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo de una sola sangre. Así lo afirma el apóstol Pablo. Existe un vínculo común que une a todas las personas a pesar de sus diferencias culturales. Y eso es porque Dios es el creador de toda la humanidad. ¿Y saben ustedes cuál es ese vínculo que nos une? Al final del día no importa si vivimos en África, en Europa, aquí en América Latina, en Oceanía. No importa. Todos sentimos esa necesidad de un Salvador. Todos pecamos. La Biblia dice no hay santo ni un solo, solamente Cristo Jesús. Entonces, todos tenemos esa necesidad de la salvación que Cristo Jesús nos da. Entonces, la Biblia trasciende cultura. Por ejemplo, el álgebra, creo que ese es un libro que todos conocemos y que a todos nos ha dado dolores de cabeza. Se inventó en el siglo IX a.C. en Bagdad. Ahora, mis amigos, ¿significa esto entonces que las verdades y los principios de esta rama de las matemáticas están limitados solo a este tiempo y lugar? Por supuesto que no. El mismo principio se aplica a las verdades de la palabra de Dios. Aunque la Biblia se escribió hace mucho tiempo en culturas muy diferentes a las nuestras, las verdades que contiene son tan relevantes para nosotros hoy como para sus primeros receptores. Todos mis queridos amigos tienen acceso a la Biblia y pueden comprender.
Entonces, si hasta el día de hoy ustedes aún ven la Biblia como un libro extraño, como un libro difícil de entender, no contiene cuestiones esotéricas para nada. Este libro lo puede estudiar hasta un niño. Entonces, ese es el mensaje que hoy queremos que llegue a sus corazones, que si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere estar cerca de Dios, léalo. No es absolutamente nada complicado porque ella misma dice que no es de interpretación privada. Ahora, otro aspecto importante de la Biblia es que es un manual de vida, es como un instructivo con principios eternos. Por ejemplo, yo estoy segura que todos aquí hemos comprado más de algún electrodoméstico, un teléfono celular, una laptop, y cuando están así nuevos, lo primero que hacemos es abrir la caja, abrir la computadora, encenderla, el teléfono, y no nos damos cuenta que en la caja viene un manual de instrucción. Nos ponemos a ver, a configurarlo, pero presionamos algún botón malo y ya lo desconfiguramos. ¿Y qué hacemos entonces? Nos vamos al manual de instrucciones, que es lo que tuvimos que haber hecho desde un principio para evitarnos tener ese gran problema, ¿verdad? De haber desconfigurado el teléfono. Pues este mismo ejemplo podemos aplicarlo hoy día a la palabra de Dios. La Biblia es un manual de vida, de instrucciones. Realmente si nosotros obedeciéramos a lo que la Biblia establece, no andaríamos metidos en ningún problema y cuántos dolores de cabeza nos habríamos evitado si realmente obedeciéramos la palabra de Dios. De hecho, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia está llenísima de consejos para todos. Si usted quiere conseguir novios, si usted quiere casarse, si usted quiere emprender un negocio, si a usted le está yendo mal en las clases, si usted tiene algún miedo. O sea, aquí encontramos todo tipo de consejos. Ahora, algo muy importante a resaltar es de que la Biblia tiene principios eternos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver rápidamente que hay una diferencia entre un principio y una norma. Un principio, mis queridos amigos, es inmutable. Es decir, que no cambia. Por eso es un principio, es inamovible. En cambio, la norma sí muta, cambia, se puede reformar. Entonces, la Biblia, les pregunto yo a ustedes, ¿qué creen? ¿Es un principio o es una norma? Lo que establece la Biblia, ¿es un principio o es una norma? Son principios, mis estimados amigos, porque la Biblia solamente refleja el carácter de su creador. Y Dios es eterno, ha existido. Yo todavía no comprendo la palabra eternidad. Algún día, si Dios me da ese hermoso privilegio de poder ir al cielo y ver qué significa, va a ser algo grandioso para mí. Pero entonces Dios es eterno, por lo tanto lo que Él hace y su palabra es eterna, es inmutable, no cambia. Lastimosamente hoy día estamos cayendo en nuestra sociedad a querer acomodar la Biblia a la cultura. Sin embargo, eso no debe de ser así. Por eso en nuestra sociedad vemos muchas falencias, vemos muchos defectos y muchos problemas, porque queremos adecuar la Biblia a la cultura. Y no es así, mis estimados amigos. La cultura es la que se debe de adecuar a la Biblia, porque la Biblia tiene principios eternos. La Biblia es el único libro que cuando se lee, el autor está presente. Yo como quisiera que a la par mía, cuando yo estoy leyendo algún libro, ya sea de geografía, de historia, de leyes, si estoy leyendo a García Maínez, que él estuviera sentado aquí a la par mía para explicarme todo eso complejo que consignó en el libro, pero no se puede. En cambio, la Biblia, mis estimados amigos, nunca la van a leer ustedes solos. Jamás. Vamos a ver qué establece Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, prestenle atención a esto, que el Espíritu Santo enseña, o sea que el Espíritu Santo es un maestro. O sea que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos dirige. Cuando a veces no comprendemos algún texto, Él es el que nos ayuda a aclarar nuestros pensamientos y poder comprenderlo.
En Juan capítulo 16, versículo 13, encontramos lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará. O sea, el Espíritu Santo es nuestro guía, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, mis estimados amigos, cada vez que ustedes abran la palabra de Dios, no se sientan solos. Ustedes no están estudiando solos este libro. Imagínense a Jesús sentado en la sillita que ustedes tienen en su cuarto, o si están estudiando en la cocina o en la sala, Jesús, el Espíritu Santo, están con ustedes ayudándoles para que puedan comprender. Otro aspecto muy importante de la Biblia y que lo diferencia de los demás libros es que tiene poder para transformar vidas. Es cierto, mis estimados amigos, que hoy día, y no me dejarán mentir ustedes, quizá hayan leído muchos libros motivacionales, que si bien es cierto, si es muy bueno el libro y yo estoy poniendo todo de mi parte, pues hay un pequeño cambio en mi vida. Pero luego vuelvo a lo mismo y mi vida se vuelve un círculo vicioso. Sin embargo, con la Biblia no, y esto es muy importante. La Biblia es diferente de los demás libros porque transforma vidas. Es la palabra que transpone el pecado humano y la depravación y revela nuestra verdadera naturaleza humana y nuestra necesidad de un Salvador. Cuando nosotros leemos la Biblia, se nos va el orgullo a kilómetros de distancia. Porque cuando leemos la Biblia solamente y cuando tenemos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, lo único que podemos ver son nuestros pecados, nuestra maldad. Por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hago lo que no quiero y lo que quiero no lo puedo hacer. Por eso es de que Pablo se quejaba, porque se dio cuenta de esa naturaleza pecaminosa y que necesitaba de un Salvador para que él pudiera cambiar su vida, transformarla y que su vida estuviera dispuesta al servicio de Dios. Vamos a ver qué nos establece Hebreos capítulo 4, versículo 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Este librito que ustedes pueden ver acá chiquitito nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos, porque dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, preceptúa lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando nosotros estudiamos su santa palabra, somos renacidos, dice, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y eso es lo que estamos haciendo, mis estimados amigos. Hoy estamos nosotros con lechita, ¿verdad? La lectura de la Biblia y el conocimiento de Dios es todo un proceso y nunca vamos a dejar de aprender. Nadie se lo sabe todo, porque el conocimiento de Dios es supremo, superior, y aún dice la Biblia que hasta en la eternidad nosotros vamos a seguir estudiando el plan de redención, ese amor tan grande que Dios tuvo para mandar a su único hijo a morir por nosotros. Entonces, lo que hoy estamos nosotros estudiando es lechita espiritual para que después podamos comer, valga la redundancia, comida sólida. Un ejemplo de transformación de vida que ocasiona la palabra de Dios lo encontramos con el rey Josías. En el libro de Segundo de Reyes, capítulo 21, versículos 3 al 9, encontramos que el rey Josías, que si no estoy mal, era hijo de Amnón y era nieto de Manasés, que ellos
fueron reyes malos, pero malísimos. La Biblia los describe como que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, llevaron al pueblo de Israel a la idolatría. O sea, ellos quemaban debajo de los árboles sus sacrificios, alababan a Cera, a los ejércitos de los cielos, o sea, eran completamente idólatras y se supone que Israel era el pueblo escogido de Dios. Entonces el rey Josías bien hubiera podido excusarse y decir, no, mi abuelo y mi papá han sido idólatras paganos, ¿por qué yo voy a cambiar? ¿Qué llevó a Josías a cambiar? ¿Qué transformó su vida? El descubrimiento de la palabra de Dios, porque resulta que estaba el sacerdote Hilcías reconstruyendo el templo, porque Josías, como el templo estaba totalmente descuidado, entonces viene Hilcías y comienza esta obra de reconstruir y de reparar el templo, y ahí encuentra la ley de Dios. Probablemente fue el Pentateuco o fue el libro de Deuteronomio. Pero aquí lo relevante, mis estimados amigos, es que cuando Josías estudia la ley, cuando estudia este libro especial, ocurre algo poderoso en su vida. Vamos a leer nuevamente esta diapositiva. El descubrimiento de la palabra de Dios lleva a la convicción, al arrepentimiento y al poder para cambiar. Y este cambio comenzó en este caso con Josías y finalmente se extendió al resto de Judá, porque cuando el rey Josías leyó la ley, se dio cuenta que su vida y la conducta que estaba teniendo el pueblo de Israel distaba muchísimo de los principios de Dios. Entonces él dijo, no puedo seguir lastimando el corazón de Dios, tenemos que cambiar, nuestra vida debe de experimentar un reavivamiento y una reforma. Y entonces viene Josías y quita los postes idolátricos, derriba los altares que habían construido en los lugares altos, derriba a los dioses de Acera, de los ejércitos de los cielos, hace una reforma y la vida de él y del pueblo cambia. ¿Pero por qué cambió? Porque ellos sintieron en su interior una fuerza interna que los lleva a cambiar y a trascender. No, lo que cambió la vida del rey Josías fue la lectura de la palabra de Dios. Mi querido amigo, si usted quiere cambiar de vida, si usted quiere comenzar de nuevo, lea la palabra de Dios, léala con fe y va a ver cómo su vida va a ser transformada. Vamos a continuar. Algo muy importante, mis estimados amigos, que no puede faltar es de que antes de leer la Biblia se necesita orar. Y este es un paso sumamente importante y es más, si nosotros no oramos, mejor no abramos la Biblia, porque nosotros antes de poder leerla tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe a encontrar las verdades y encontrar lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. ¿Por qué debemos de orar antes de leer la Biblia? Porque recordemos que este librito es o fue inspirado por Dios. Entonces, para poder comprenderla a su plenitud, debemos de orar. Por eso es que muchos ateos, muchos grandes pensadores han agarrado la Biblia, la han leído como cualquier otro libro, y su vida no ha sido transformada. La ven, como les decía anteriormente, como un oráculo, nada más como un libro de cuentos, de fábulas, pero no han encontrado a Dios, no han encontrado a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no la examinan con fe y no han orado para pedirle al Espíritu Santo su dirección. Entonces, mis estimados amigos, esto pónganlo en su checklist y que no se les olvide. La oración es esencial y es fundamental para estudiar la palabra de Dios, porque solo pónganse a pensar, nosotros, seres humanos, pecaminosos, con infinidad de errores, abrumados con la mente que tenemos ahora, porque se ha ido degradando con el paso de todas las generaciones, ¿cómo nosotros osamos o pretendemos abrir la Biblia y entenderla por nosotros mismos? Eso no nos puede ser. Nosotros necesitamos la ayuda de alguien divino y esa persona es el Espíritu Santo, porque como lo leímos en los anteriores versículos, el Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro guía en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, algo muy importante, mis estimados amigos, es saber en qué idioma o en qué idiomas fue escrita la Biblia. Hay una anécdota que a mí me llamaba muchísimo la atención y que es muy chiquitita. Dice que cierta vez estaba un feligrés, ¿verdad? Una persona muy devota estudiando la palabra de Dios.
y se acercó a su guía espiritual y le dice, pastor, esta Biblia, estaba leyendo una Biblia en latín, en español, pero era muy antigua. Entonces dice, esta Biblia en español es tan preciosa, es divina porque nos remite al español con el cual Pablo escribió la Biblia. Entonces, mis estimados amigos, este señor era muy sincero, pero hay algo que yo quiero que hoy aprendamos. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Lo cierto es que, como dice esta diapositiva, ni el apóstol Pablo ni ninguno de los escritores del Nuevo Testamento escribieron en español. Ellos escribieron la Biblia en griego, pero no en el griego clásico, que es el que se habla hoy, sino fue en el griego que se le llama koine, que era de la época que hablaban ellos, ¿verdad? La lengua común de aquella época. Además, entonces ya vimos que el primer idioma en el que se escribió la Biblia fue en griego. Ahora vamos a ver que los libros del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo, ¿sí? La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, excepto algunas porciones del libro de Daniel, en su capítulo 2, versículo 4 al 7, versículo 28. Esdras, capítulo 4, 8 al capítulo 6, versículo 18, capítulo 7, versículos 12 al 26, un versículo en Jeremías, capítulo 10, versículo 11, una palabra en el libro de Génesis, que se encuentra en el capítulo 31, versículo 47. Entonces, todo el Antiguo Testamento, mis amigos, se escribió en el idioma hebreo, pero únicamente estas porciones fueron en arameo. Entonces, cuando les pregunten a ustedes en qué idiomas se escribió la Biblia, fue en griego, hebreo y arameo. Entonces, mis estimados amigos, vamos a repasar un poquito lo que estudiamos hoy. Estudiamos que la Biblia fue inspirada por Dios, que cuando yo leo la Biblia me acerco a Dios. Cuando yo leo la Biblia, salta a la vista un Dios de amor. Entonces, si yo quiero conocer a Dios, si yo quiero estar cerca de Él, si yo quiero que Él transforme mi vida, ¿qué es lo que debo de hacer? Leerla, sin miedo, porque ya estudiamos y aprendimos hoy que la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia la puede estudiar cualquier persona con corazón humilde que ore a Dios y le pida que el Espíritu Santo la guíe. Entonces, mis estimados amigos, eso fue lo poquito que pudimos aprender en esta noche. Desde ya, pues, se les invita, ¿verdad?, que puedan conectarse con nosotros el próximo domingo y vamos a aprender muchas otras cosas más. Por ejemplo, vamos a aprender algunos principios de interpretación bíblica, como es el contexto, la repetición. También vamos a estudiar algunos tips de lectura que pues a mí muy humildemente me han servido para poder estudiar la palabra. Para todo aquel que esté iniciando en estudiar la Biblia, también puede hacerlo con toda confianza. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a agradecerle a Dios porque nos permitió estudiar una porción más de su palabra. Los invito a que puedan inclinar el rostro y vamos a finalizar con una oración. Amado Padre Celestial, en esta noche estamos muy agradecidos contigo porque nos has dado este hermoso privilegio de estudiar tu santa palabra. Gracias, Padre, porque sentimos que tu Santo Espíritu fue quien nos guió y queremos implorarte, Padre, por la vida de cada uno de los amigos que están conectados en esta noche, que decidieron tomarse el tiempo de ingresar a esta reunión. Tú conoces su vida, Padre. Cada persona es un mundo, tiene diferentes problemas y diferentes necesidades, pero tú, Padre, conoces cada uno de ellos. Por favor, bendícelos y acompáñanos, Señor, a cada uno a donde quiera que vayamos. Nos despedimos, Padre, de esta reunión, mas no de tu presencia. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.